Gracias, pastor. Buenos días para todos. Eh, bueno, contenta de estar aquí, de poder compartirles esta palabra que, pues, que he titulado Asegúrate bien. Para los que están allí, pues, tomando nota, asegúrate bien. Y este mensaje nace, pues, de dos palabras que se han recibido recientemente y, pues, sabemos que es un mensaje oportuno para traer dirección a nuestras vidas. Uno de esos mensajes fue que, pues como cuerpo de Cristo, hemos tal vez hecho de su palabra algo común, de escuchar su voz, algo descuidado. Hemos dejado en muchas ocasiones de depender de su dirección, de escuchar atentamente lo que Dios nos dice para tomar nuestras decisiones en nuestra vida diaria. Y hemos dejado de buscar la palabra para tomar esas decisiones, para que nuestras acciones reflejen lo que la palabra de Dios nos está hablando. Y con nuestra falta de fe, tal vez hemos apagado la fe de otros que nos rodean y hemos causado como cuerpo de Cristo, no lo estoy hablando personalmente, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, hemos visto confusión, falsas doctrinas, incredulidad y aún malos testimonios. Entonces, este mensaje está basado en eso o nace de esa palabra recibida. Y el segundo mensaje recibido nos habla acerca de los desiertos y que en medio de esos desiertos sea la palabra de Dios ese faro que nos dirige aun cuando no podemos ver lo que está al frente. Que esa palabra del Señor sea la que nos sostenga y nos vaya llevando hacia la tierra prometida. Pero esa la voy a tratar un poquito más adelante. Entonces, básicamente es que necesitamos volver a centrar la palabra de Dios, sea la escrita, la palabra de Dios escrita, o la que Dios habla a nuestros corazones en el lugar que debe tener en nuestras vidas. Así que este es un mensaje para animarnos como iglesia, para que la palabra del Señor, hablada a nuestro espíritu, a nuestros corazones y revelada a través de la palabra escrita, tenga la importancia en nuestras vidas que debe tener para cada área. Pero antes de profundizar en ese tema, me gustaría que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón algunas cosas claras para que podamos recibir todo lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, lo primero es que todos nosotros podemos escuchar la voz de Dios. En Romanos 8:14, pues nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que si tú y yo somos hijos de Dios, hemos sido adoptados por medio de la sangre de Cristo, que ahorita celebrábamos en la Santa Cena, entonces, como hijos, podemos escuchar la voz del Padre. Como hijos hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y como hijos también podemos escuchar a nuestro Padre hablarnos a nosotros. Entonces tengamos eso allí presente en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Soy hijo, soy hija de Dios, por lo tanto mi Padre, a través de su espíritu, puede hablarme. Es decir, todos los hijos podemos escuchar la voz del Padre Dios. Pero también es cierto que hay otras voces que también escuchamos. Nosotros debemos escoger qué voz debemos obedecer. Y en el proceso de nuestro caminar con el Señor nos vamos dando cuenta qué voz es la que nos está hablando. Y es un proceso. Pero quiero contarte cuáles son estas voces para que tú las puedas identificar también hoy si no las conocías. Está la voz de nuestra propia sabiduría, que son pues nuestros criterios personales, las formas de pensar que hemos ido desarrollando, nuestro sistema de creencias que se ha desarrollado a través de las experiencias que hemos vivido, a través de nuestra crianza, a través de las cosas que hemos visto. Hemos desarrollado un sistema de pensar, de cómo ver la vida, de cómo pensar acerca de las cosas que vemos y experimentamos. Pero este sistema de creencias o esta propia sabiduría
pues no necesariamente está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, una de esas voces es la voz de nuestra propia sabiduría. También está la voz del mundo, que es todo el sistema que nos rodea, económico, lo que escuchamos a nivel de economía, cómo está la economía del mundo, cómo está la sociedad, la cultura, la educación, el sistema religioso, las comunicaciones. Todo el sistema nos habla, todo el mundo nos habla y esa es la voz del mundo, de lo que estamos escuchando cotidianamente, de lo que estamos viendo. Entonces, esa es otra voz que también podemos estar escuchando y que podría marcar una pauta para tomar decisiones o para creer algunas cosas o no. Por ejemplo, en este momento podemos ver noticias acerca de la economía mundial, cómo muchas empresas han cerrado, cómo la economía ha retrocedido. Pero si nosotros escuchamos la voz del Señor, sabemos que para el justo nunca habrá necesidad, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces la voz del mundo nos puede estar diciendo una cosa acerca de la economía, pero la voz de Dios nos dice otra. También está la voz de Satanás, que básicamente pues lo conocemos por la palabra. Dios nos dice que Él es el padre de la mentira, o sea que son mentiras que escuchamos, mentiras acerca de nosotros, mentiras acerca de Dios, mentiras acerca de nuestra familia, mentiras acerca de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Básicamente es eso, mentiras. Y también las escuchamos. Y pues está la voz de Dios, que nos habla de su espíritu a nuestro espíritu, como lo leíamos ahorita en Romanos 8:14. Somos sus hijos y Él nos habla por medio de su espíritu. Nos habla también a través de las escrituras y nos habla también a través del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que hoy estemos aquí congregados, reunidos, escuchando la palabra del Señor, escuchando ese tiempo de alabanza tan hermoso y cómo Dios nos puede hablar a través del cuerpo de Cristo, de que Él es el centro y que Él lo llena todo, ¿cierto? Entonces, Dios no nos habla solamente de asuntos espirituales, porque Él es un Dios que se interesa en todas las áreas de nuestra vida. Él nos quiere hablar de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra familia, de cada detalle de nuestra vida. Él es un Padre que está interesado en hablarnos. Entonces, tengamos eso allí presente. Tú y yo, como hijos de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Pero también hay otras voces que escuchamos y de nosotros depende cuál es la voz que queremos obedecer. Y yo sé que así como yo, tú hoy dices, yo quiero escuchar y quiero obedecer la voz de Dios. Pero puede ser que en algunos de nosotros podemos decir, sí, yo estoy escuchando la voz de Dios, otros que tal vez hoy están conectados por primera vez o que se han estado conectando con nosotros recientemente o que alguien te compartió acerca de la fe en Cristo muy reciente y estás empezando a descubrir la voz de Dios. Entonces yo quiero regalarles estos tips para escuchar la voz de Dios. Y bueno, el primero es disponte, disponernos por completo. Primero que nuestro espíritu, que nuestra alma, que nuestro cuerpo desee escuchar la voz de Dios. Yo pienso que Él es lo primero, lo primordial, que en ti haya un anhelo de conocer la voz de Dios, de saber ese Dios que algunos le has escuchado, Dios me dijo, Dios me habló, y que tú puedas desear que Dios te hable a ti y que Dios te diga a ti. Así como cantábamos ahorita, no me falta nada si te tengo a ti. Entonces, si tienes la voz del Señor, no te faltará nada, no te faltará la dirección porque Él lo llena todo. Su voz es como esa luz, esa lámpara que en medio de cualquier circunstancia, de cualquier momento de nuestra vida, trae luz
y nos dirige y nos guía. Y aunque pasemos por situaciones complicadas o de incertidumbre, su palabra hará que no tengamos falta de nada, que podamos saber qué es lo que viene, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera y qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, que por el Espíritu Santo de Dios hoy se despierte en ti un deseo de escuchar la voz de Dios personalmente. Pero también necesitamos apartar un tiempo y un lugar para hablar con Él. En el Salmo 63:1 vemos cómo dice, temprano yo te buscaré. Nos está hablando eh, de ese tiempo en que separamos para buscar al Señor. Entonces también dispongamos un tiempo en nuestro día a día, en un tiempo del día para buscarlo a Él. Y en Mateo 6, del 6 al 13, nos habla de ese lugar secreto, nos habla del espacio, nos dice que cuando oremos, entremos a nuestro aposento o a nuestro cuarto o a nuestra oficina, donde decidamos buscar al Señor y cerremos la puerta. Y el Padre que ve en lo secreto estará allí, ¿cierto? Entonces, lo primero para escuchar la voz de Dios es tener la disposición y el querer escucharla. En nuestro espíritu, en nuestra alma, aún con nuestro cuerpo, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y también separar ese lugar para poder escuchar el lugar secreto. Lo segundo es lee su voz escrita, la palabra. Medita la palabra, meditemos la palabra. Así podremos conocer más al que escribió esa palabra. Cuando leemos las escrituras y vamos viendo cómo Dios hizo esto, hizo aquello, y Jesús sanó, y Jesús, vamos conociendo a ese Dios que escribió la palabra, vamos conociéndolo, Él se va revelando a nosotros a través de las escrituras, y el Espíritu Santo aún hará resaltar cosas que tú, wow, yo esto nunca lo había visto, no lo he entendido, pero es importante que esta palabra que está escrita sea depositada dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y esa misma palabra traiga una revelación a nuestros ojos espirituales y aún en el día a día podamos ver quién es este Dios de la palabra escrita, quién es este Dios que es real o quién es este Dios que era, que es y que será. Entonces, meditar la palabra de Dios también es una de esas claves para poder escuchar su voz. Porque cuando lo vas conociendo a través de la palabra y recibes algo del Señor o escuchas algo del Señor y no tienes la seguridad, tú puedes recordar y filtrar esa voz por la palabra y tú decir, sí, creo que puede ser la voz de Dios porque en la palabra escrita también dice esto, esto y esto. Entonces se complementan, ¿listo? Eh, Efesios 1:17 dice que Dios es el que nos da el espíritu de guía y de revelación de quién es Él. Entonces, cuando tú lees la palabra del Señor aquí escrita, tienes que tener esa fe y esa confianza de que Él mismo te dará a ti la sabiduría y la revelación para conocer quién es Él a través de la palabra, porque Él alumbrará los ojos de tu entendimiento. Nuestra mente empezará a ver a Jesús a través de las escrituras. Entonces, ese es el segundo punto, el segundo tip para escuchar la voz de Dios. Tercero es, búscalo con fe. Eh, tenemos que saber que cuando apartamos todo este tiempo, disponemos nuestro corazón y entramos en ese lugar secreto, cuando abrimos nuestra boca, sus oídos están atentos para escucharnos. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que allí está Él, que Dios está, que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nos disponemos y anhelamos escuchar la voz del Señor y lo buscamos con esa fe de que Dios me va a escuchar, Dios me va a oír, Dios me va a hablar, lo voy a encontrar, Él va a premiar tu fe, va a premiarla con la revelación de Él mismo. ¿Eh? Bueno, cuarto punto es verdad en lo íntimo. El Salmo 51:6 nos dice que Dios
ama la verdad en lo íntimo y que en el secreto nos hace comprender sabiduría. Y esto de verdad en lo íntimo es simplemente descubrir nuestro corazón delante de Él. Muchas veces cuando empezamos a caminar con el Señor, empezamos a conocerlo, hay áreas de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, de ese sistema de creencias que hablábamos ahorita. Hay áreas en nuestra vida que quisiéramos tapar, como ponerle allí un trapito y que nadie las vea, que nadie, y dejarlas allí como escondiditas, como que, Señor, eso, olvídalo. Pero, pero el Señor ama la verdad en lo íntimo. Yo recuerdo cuando empecé a caminar con el Señor, a mí me gustaba mucho las fiestas, estar con mis amigos, y cuando yo empecé a conocer al Señor, yo sentía la necesidad de caminar con Él, de que Él fuera lo primero, lo único, devoción, pero me jalaban todas estas cosas hasta que un día encontré esto, ¿verdad? En lo íntimo. Yo dije, wow, o sea, esto es algo que yo necesito aplicar. Y orando allí en ese lugar secreto le dije, Señor, tú sabes que la palabra me llena, tu presencia, amo tu presencia, te amo, pero también me gustan las fiestas, me gusta la rumba, me gusta esto, me gusta aquello, y entonces no sé qué hacer. A mí me gusta, Señor, si tú tienes otra cosa para mí, si tú quieres mostrarme otra cosa, si tú quieres hablarme acerca de esto porque no me siento cómoda en una cosa y en la otra, entonces háblame, pero la verdad de mi corazón es que yo pudiera seguir así, o la verdad de mi corazón es que esto también me agrada. Y Dios hizo algo fantástico, que les podré contar en otra ocasión. Pero así ha sido, y cada vez que había algo en mi vida que yo sentía que no me dejaba avanzar en la búsqueda de conocer más de Dios, porque en mi corazón me anhelaba conocer más de Dios, entonces yo iba al lugar secreto y abría mi corazón y sacaba la verdad en lo íntimo y le decía, esto es lo que está pasando. La pastora Cintia una vez le escuché y también fue como clave porque ella dijo, Dios no se asombra con nada de lo que tú le tengas que contar. Él lo conoce todo, Él sabe tu pasado, tu presente, tu futuro, tu levantarte. Entonces, lo que tú puedas contarle, que tú pienses que es grave, a Él no lo va a sorprender. Y para mí fue, es cierto, entonces ya yo sí, sin ninguna como pena o me acercaba al Señor y le decía, Señor, está pasando esto y esto y esto. Aún cuando sentía que no había arrepentimiento, le decía, no me arrepiento, no tengo arrepentimiento, pero tú me lo puedes dar. Dame el arrepentimiento, ayúdame en esta área. Señor, mira, y la verdad en lo íntimo traía tanta libertad, porque a medida que yo iba confesándole al Señor las cosas, Él iba hablándome también lo que Él tenía que hablar y a través de la palabra iba sanando, limpiando y reemplazando lo que yo sacaba por lo que Él quería poner dentro de mí. Entonces, uno de esos tips es verdad en lo íntimo para escuchar la voz de Dios. El siguiente es obedece. Obedece. Yo creo que este nos cuesta un poquito, nos cuesta un poquito, porque Dios quiere hablarnos, Dios lo va a hacer, tenemos la fe de que Él lo va a hacer, pero Dios no nos va a hablar solo por hablarnos, Dios también quiere nuestra obediencia. Dios quiere que cuando Él nos revele su palabra, que cuando Él se revele a nosotros, surjan cambios en nuestra vida, que tengamos la determinación de obedecerle, porque de esa manera es que podremos ir cada día más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, y más alto, o más profundo o más alto, bueno, en conocer al Señor y en escuchar su voz. Entonces, obedecer es clave, porque si el Señor te ha pedido algo hoy y ya tú lo escuchaste y han pasado los años, ya ha pasado el tiempo y no has obedecido eso, eh, pensaríamos nosotros que Dios estaría hablándonos otra cosa, hablándonos otra cosa, hablándonos otra cosa, cuando nuestro corazón no está dispuesto a obedecerle. Entonces es como examinar nuestro corazón, es decir, Señor, quiero obedecerte, quiero que esto que tú me has mostrado hoy, yo lo obedezca. Es como darle valor a lo que Dios nos habla,
darle importancia a la voz de Dios, tratarla como un tesoro. Tú me hablaste esto y esto para mí es sagrado y lo voy a obedecer, aunque me cueste, aunque me demore, aunque trastabille y me caiga, me levanto y voy a caminar en esta palabra que tú me dijiste. Y eso va a hacer que Dios siga hablándote y siga hablándote y siga hablándote y que avances en ese proceso de escuchar la voz de Dios y de conocerlo a Él también. Otro tip es acallar las otras voces o silenciar las otras voces. Como lo veíamos ahorita, escuchamos muchas voces. Nuestra propia voz, la voz del mundo, la voz del enemigo, escuchamos la voz de Dios, pero que nosotros mismos nos convirtamos en la herramienta que Dios use para acallar y silenciar las otras voces. ¿Y cómo lo hacemos? Rompiendo el silencio, hablando la palabra, orando. Yo descubrí esto porque cuando yo empecé, mis oraciones todas eran mentales. Yo todo lo oraba mentalmente, todo lo oraba mentalmente, porque era muy tímida y me daba como pena que me escucharan hablar, que me escucharan orar lo que yo estaba diciéndole al Señor. Entonces todas mis oraciones eran mentales, hasta que el Señor un día me dijo, bueno, y tenía esas luchas, que yo estaba orando, pero como que algo no pasaba, como que seguía escuchando otras cosas, seguía confundida y el Señor un día me dijo, abre tu boca. Abre tu boca. Y cuando yo empecé a practicar ese orar en voz alta, eh, orar que yo misma pudiera escuchar lo que yo estaba orando, empecé a ver y a darme cuenta cómo el Señor iba poniendo cosas en mi corazón, iban saliendo y eso mismo que yo hablaba traía libertad y traía revelación y fe. Entonces, las otras voces se silenciaban porque ya yo estaba escuchando aún con mis sentidos físicos lo que Dios me estaba hablando y las otras voces perdían fuerza, perdían importancia. Entonces, ese es un punto también para escuchar la voz de Dios. Silencia las otras voces, habla con el Señor. Si estás empezando y no sabes qué decirle, toma un salmo y empieza a declararlo, empieza a orar con ese salmo, toma una porción de la Biblia y empieza a orar con esa porción de la Biblia. Y el Señor te irá dando y te irá dando. Bueno, y no olvidar que esto es un proceso. Em, Empezar a escuchar a Dios, no siempre o no desde el principio sabremos que es la voz de Dios, pero por el uso de nuestros sentidos espirituales podremos ejercitar ese discernir entre lo bueno y lo malo, entre la voz de Dios y mi voz, entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Podremos empezar a discernir, pero es un proceso, no nos demos por vencidos. Solo comenzando, o si vemos que hemos estado allí, Señor, y no te escucho, no entiendo, no sé, no comprendo cómo es esto de escuchar tu voz. No te des por vencido, no te des por vencida, es un proceso. Continúa, sigue, no desistas, persiste porque lo alcanzarás. Entonces, la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, o sea, no hay nada externo, no hay nada exterior que pueda detenerte o que pueda frenarte o que pueda derrotarte si tú persistes en el proceso de conocer a Dios, de buscar su palabra. Entonces, esto requiere de constancia para ejercitarnos en la fe, de constancia para conocer lo que dice la palabra, para saber que si estoy escuchando esto no creo que sea del Señor y buscarlo, filtrarlo con la palabra. Requiere constancia de aprender a escuchar la forma como Dios te habla a ti. Cuando conoces a alguien por primera vez, pues escuchas su voz y si al término de una semana lo escuchas por allá a lo lejos, seguramente no vas a reconocer a esa persona. Pero si tú conoces a esta persona, te haces su amiga o te haces su amigo, hablan constantemente, se reúnen, charlan, van en grupo, entonces cuando ya escuches la voz de lejos de la persona, tú vas a decir, ay, no sé quiéncito, lo buscarás, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el Señor. Es un proceso, es empezar a conocer la voz de Dios para que luego se nos haga tan,
tan cotidiano o tan familiar, perdón, cotidiano no era la palabra, tan familiar su voz a nuestro espíritu y a nuestro corazón, que cuando Dios te hable tú vas a saber que es Dios. No vas a tener dudas y vas a saber, Dios fue el que me habló. Vas a saber porque sencillamente lo vas a saber, vas a conocer y vas a identificar la voz de Dios en tu espíritu, en tu corazón, y vas a saber que Él es el que te está hablando. Entonces, yo te animo a que despiertes en ti ese anhelo por buscar la voz del Señor, por conocerlo, por querer escuchar su voz, por querer tener su dirección en tu vida, en el día a día, que Él sea el centro, así como cantábamos ahorita, que Él sea el centro de tu vida, que Él lo llene todo. Y no se trata de ser religiosos, no se trata de fanatismo, no, se trata de amor, se trata de estar enamorados de su voz, se trata de estar enamorados del Dios de la creación, se trata de estar enamorados del Dios que nos rescató del lodo, se trata de estar enamorados del Dios que nos da esperanza en un porvenir, se trata de estar enamorados y de buscar al Dios eterno. Entonces, bueno, teniendo eso allí presente, que somos hijos, que escuchamos la voz de Dios y todos esos tips para poder escuchar la voz de Dios, quisiera entrar ya en el tema como tal, desarrollar este tema con las palabras que se han recibido. Porque si bien es cierto, podemos escuchar la voz de Dios, como es un proceso, en ese proceso podemos equivocarnos algunas veces y lo hemos visto. Y eso es lo que quiero comenzar a desarrollar ahora en esta enseñanza y es asegurarnos. Ya escuchamos la voz del Señor, estamos en ese proceso, pero asegurémonos de algunas cosas que vamos a tratar ahora para que esa voz del Señor, para que la palabra no sea tomada como a la ligera y no caigamos en errores, en malos testimonios, en apagar nuestra fe, la fe de otras personas. Entonces, eh, contarte o animarte a que nos aseguremos bien en tres cosas respecto a la voz y a la palabra de Dios. Punto número 1. Asegúrate bien que no hablas de tu propia cuenta. Miremos allí lo que dice Juan 12:49. Estas son las palabras de Jesús. Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, este año nosotros estamos corriendo, avanzando hacia la meta de ser como Jesús. Que tú quieras ser como Jesús en esta área también, de no hablar por tu propia cuenta, de no decir, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, cuando no te has asegurado bien o cuando no nos hemos asegurado bien que realmente es Dios el que nos lo está diciendo. Como les contaba, puede ser la voz de tu propia sabiduría, la voz del mundo, tus emociones. Entonces, si no hay una certeza, una convicción por el Espíritu de que lo que tú has recibido proviene del corazón y de la boca del Señor, entonces asegurémonos bien de no decir, Dios me dijo, eh, que podamos ser como Jesús. Mira, Él lo que habló fue porque lo escuchó del Padre. Lo que Jesús hablaba, lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía, era porque ya lo había escuchado del Padre, porque lo había visto del Padre. Entonces que podamos tener esa comunión con el Padre que no nos deje hablar por nuestra propia cuenta. Y por eso es vital para nosotros separar ese tiempo para Dios, buscarlo cada día y que la vida del Espíritu Santo en esa comunión, en esa vida de devoción con Él, opere en nosotros, que Él sea el que nos hable, que Él sea el que nos guíe y así no hablaremos la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Ahorita en la Santa Cena, Lili hablaba de que estamos bajo un nuevo pacto y es cierto. Y como ministros de este nuevo pacto, nuestra responsabilidad es que hablemos vida, vida y no conocimiento. No se trata solo de hablar
con palabras, sino que nuestra vida sea un reflejo de la palabra viva que es Cristo en nosotros. Entonces asegurémonos bien que cuando digamos Dios me dijo, o sea porque realmente sabemos en nuestro espíritu y en ese caminar y en ese proceso que Dios es quien nos lo está diciendo. Pues obviamente habrá momentos en que tú piensas que sí es Dios, y podrías equivocarte, pero estás en ese proceso. Y solía reconocer, bueno, yo pensé que Dios me lo había dicho. A mí me ha pasado. Yo pensé que Dios me había dicho esto y resulta que no, Dios no me lo había dicho y fue la que yo escuché. Y mi oración era, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, que yo pueda conocer cuando tú me hables. No me dejes estar confundida con otras voces. Yo quiero escuchar tu voz, saber que fuiste tú el que hablaste. Y es un proceso. Así que no te desanimes si de pronto pensaste que era la voz de Dios y resulta que las cosas no se dieron así, no sucedió, pasó otra cosa y te das cuenta que Dios no te lo dijo. Y entonces en vez de culpar a Dios, Dios, tú me dijiste y no lo cumpliste, tú me dijiste y no lo hiciste. Es más bien pensar, wow, tal vez yo pude haberme equivocado. Yo pensé que era la voz de Dios y Dios no era el que me estaba, porque Dios no es hombre para mentir y no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y si no sucedió, entonces Dios no lo dijo. Y que podamos tener esa humildad de reconocer, estoy en este proceso de conocer tu voz y me equivoqué. Pensé que eras tú, pero ayúdame a sintonizar mis oídos, destapa mis oídos espirituales para yo saber que realmente eres tú el que me está hablando. Y así podamos ser como Jesús y hablar no de nuestra propia cuenta, sino lo que escuchamos oír decir del Padre. Bueno, el punto número 2 dice, asegúrate bien de no apagar la fe por hablar sin fe. Asegúrate bien de no apagar la fe por hablar sin fe. El Salmo 116:10 dice, creí, por tanto. Mm, y bueno, podemos llegar de pronto a hablar la palabra del Señor por conocimiento. Em, Tal vez estamos atravesando una situación, no sé, de escasez y sabemos lo que dice y lo que primero pues hacemos es decir, no, la palabra dice que en la mano de Dios está el poder de dar las riquezas, entonces yo sé que voy a salir adelante. Pudiera ser que el Señor está permitiendo eso en tu vida para trabajar contigo en esa área, para hablarte en esa área, pero sencillamente por, por no buscar la voz de Dios y la dirección de Dios, nos quedamos en el Dios me va a bendecir, Dios lo va a hacer, Dios me va a sacar adelante, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Y el Señor tratando de decirte, oye, ven, ven, ven al lugar secreto, ven, ven, escucha mi voz. Yo estoy permitiendo este tiempo para enseñarte esto y esto y esto. Entonces los procesos de nuestra vida se pudieran alargar por sencillamente no escuchar eh, la voz del Señor y pudiéramos estar hablando de fe y Dios me va a decir y Dios me va a sacar y Dios y resulta que las personas a nuestro alrededor pasan los años y no ven que Dios lo hace. Entonces tú tampoco lo ves y dices, no, no, yo no sé, Dios me falló, Dios no lo hizo. Y las personas que están a tu alrededor podrían decir, no, pero mira, si es cristiana, es cristiano y se la pasa hablando, pues que Dios va a hacer, que la Biblia dice, y nada que sucede, quién sabe. Entonces asegurémonos de no apagar nuestra propia fe y la fe de las personas que están a nuestro alrededor por hablar la palabra sin fe. Dice, creí, por tanto hablé, pero ¿qué es lo que vamos a creer? Obviamente la palabra de Dios es viva y eficaz, pero hay momentos en nuestra vida en que necesitamos una palabra específica, una palabra puntual, una palabra que provenga de Dios para nuestro ahora, para nuestro hoy. Y necesitamos asegurarnos que lo que estamos haciendo proviene de la fe de lo que hemos escuchado de Dios para nuestro proceso o para nuestro momento. Que lo que estamos hablando tenga ese respaldo de que Dios nos está diciendo que lo va a hacer. Entonces necesitamos estar conectados con su voz. Necesitamos saber
eso que Dios nos está diciendo para poder hablar sobre la situación en lo que estamos viviendo y poder dar testimonio de que Dios me dijo, yo lo declaré, los otros lo escucharon y yo lo vi, los otros lo vieron, Dios lo hizo. Y eso alimenta la fe de Cristo, alimenta la fe de los que te están viendo, alimenta la fe de tu familia, alimenta la fe porque están viendo, wow, o sea, parecía locura lo que estaba hablando él o lo que estaba hablando ella, pero sucedió. Entonces ese Dios sí es real y eso alimenta la fe. Pero si no estamos conectados con la voz de Dios y solamente tomamos la palabra, lo que decía al principio, tomamos la palabra a la ligera, tomamos la palabra tan común, tan superficialmente y hablamos y hablamos y hablamos, pero realmente no hay un soporte para esa palabra. Y sí es la palabra del Señor, pero como les decía, en momentos específicos, tú y yo necesitamos una palabra hablada de Dios para ese ahora, para ese momento, para que Dios pueda trabajar y hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Entonces es vital estar conectados con el Señor para no apagar la fe por hablar sin. Y donde más tenemos que ser cuidadosos es en eso que les estoy contando precisamente, en los procesos, en los procesos. A mí, se me vino una frase así y se las quiero regalar. No te quedes en la prueba reprobado, pero bendecido y en victoria. No te quedes en la prueba reprobado, pero bendecido y en victoria. Eh, y quise tomar esa frase, bendecido y en victoria, no porque no sea real, no porque no sea verdad, porque Dios quiere eso, que estemos bendecidos y que vivamos una vida victoriosa. Pero la hemos tomado tan común, la hemos tomado tan superficial. Y en las pruebas, muchos se han quedado o podemos quedarnos reprobados, pero bendecidos y en gloria. Podemos estar allí y Dios esperando, ven, entra al proceso, ven, sí, va a doler un poquito, pero vamos que yo te voy a sacar a la tierra prometida, entra al proceso. Entonces a veces nos resistimos, que pensamos que porque vivimos en la vida cristiana y porque tenemos al Señor, no tenemos que pasar procesos o no tenemos que pasar. Es cierto, Dios quiere darnos vida en abundancia y así es, pero los procesos y las pruebas son necesarias para que nosotros crezcamos, para que crezcamos, para que eh, experimentemos y comprobemos al Dios de la palabra en nuestras vidas, moviendo, que podamos ver a Dios en medio de los procesos. Porque si miramos los personajes bíblicos, Moisés, Abraham, David, Oseas, ¿qué podrían decir de ese? No, hermano, bendecido en victoria. ¿Qué podrían decirnos? ¿Qué podrían decirnos, hablar a nuestro presente, estos grandes de la fe? Moisés, perseguido, tuvo que irse al desierto. Abraham tuvo que negar su naturaleza. Ya estaba viejo y Dios le había prometido un hijo. Entonces, ellos pasaron por procesos, pasaron por momentos duros, pasaron por momentos difíciles. David también lo hizo y no negaron su realidad. Ellos fueron perseguidos, lucharon con incredulidad contra su misma naturaleza, pero tenían una palabra que había salido de la boca de Dios para ellos en su momento, en su proceso, en su ahora. Y sobre esa palabra ellos creyeron, sobre esa palabra caminaron, sobre esa palabra esperaron y la vieron cumplir. Tal vez Moisés la vio de lejos por su desobediencia, ¿verdad? Pero la vio que se iba a cumplir. Entonces necesitamos conectarnos con el Señor en medio de los procesos. No resistas, no niegues la realidad. Si estás pasando hoy por un momento duro, por un momento difícil, pregúntale al Señor, Señor, este momento y este tiempo es- proviene de ti, es consecuencia de algo que yo hice, o tú lo quieres usar para enseñarme algo, para llevarme a otro lugar, y que ese deseo sea la escuela que te enseñe
aún más de Dios. Y ese fue precisamente el segundo mensaje que recibimos y era una visión, era encontrarse al final de un camino y enfrente de él veía un desierto y una fuerte brisa que pasaba, pero estaba sostenido de un faro. Y luego se vio entrando en una escuela que a la vista no era agradable y realmente los procesos no son agradables. Muchas veces los recibimos por eso son duros, son difíciles, duelen a veces. Pero entre más nos resistamos, más van a doler y más tiempo van a durar. Entonces, la disciplina de la palabra o lo que trae la palabra para nosotros cuando estamos conociéndonos, cuando el Señor nos muestra cosas que decimos, wow, no me pidas esto, no me pidas esto, yo esto. Entonces, esos momentos son difíciles. La palabra no es muy agradable en esos momentos. Y entonces se vuelven como esa escuela de la visión que se veía con paredes húmedas, desgastadas, como una escuela viejita. Y pueden ser esos procesos. Una escuela a la que no queremos ir, pero que es necesario ir para que el Señor corte de raíz lo que tenga que cortar, para que Dios trabaje en nuestros corazones a profundidad que Él necesita, de acuerdo al proceso y al caminar que llevamos con Él. Entonces, no se trata de declarar la palabra de Dios solo por declararla, porque la conocemos y entonces yo la declaro, porque Dios solo hará lo que Él dijo que hará. No podemos hacerle la mano. Y podríamos pasarnos años, años y años declarando y confesando una palabra que no se va a cumplir. Y está escrita en la Biblia, es un versículo de la Biblia, pero resulta que Dios está hablando otra cosa para tu momento, para tu momento. Entonces, cuando estés en momentos así específicos de tu vida, que tú sabes que no están funcionando las cosas, que estás creyendo la palabra, pero no sucede nada, busca al Señor, busca la voz de Dios, porque seguramente Él tiene otra cosa para decirte. Y como les digo, Dios no hará lo que Él dijo, o sea, Dios solo hará lo que Él dijo que hará. Así que nuestra responsabilidad de asegurarnos bien que vamos a hablar por fe lo que Dios ha dicho y nada más, que no tomemos la palabra de Dios en vano, sino que la hablemos con fe, porque Dios nos las ha hablado a nosotros. Bueno, pasamos al tercer punto y es asegúrate bien de no validar tus acciones con la palabra de Dios. Deja que sea la palabra de Dios, deja que sea la palabra que Dios te da la que te lleve a tomar acción. Y quiero resaltar eso, deja que sea la palabra que Dios te da, la que Dios te da, la que te lleve a tomar acción. Como cristianos podemos tomar aún malas decisiones basados en la fe. Eh, Tal vez, miren, hay muchas personas alrededor o allá afuera que no creen la palabra, que están resistiendo el evangelio, porque han visto cómo cristianos han actuado en nombre de la palabra. Y lo hemos visto no solamente ahora, si echamos hacia atrás en la historia, vemos cómo en nombre de la fe se hicieron locuras. Entonces, asegurémonos bien de que nuestras acciones no son validadas o no busquemos validar nuestras acciones con la palabra de Dios. Entonces yo tomo una decisión y luego voy, busco o miro qué me dice la palabra y bueno, dice que lo puedo hacer, entonces yo lo voy a hacer, sino que sea la palabra que Dios te da, la que tú recibes en ese proceso de buscarlo a Él. Estoy conociéndote, Señor, ayúdame, voy a tomar esta decisión. ¿Qué dices tú? ¿Qué dice tu palabra? Pídele un consejo a tus líderes espirituales. Mira, yo voy a tomar esta decisión, recibí en la palabra, pero quiero saber ustedes en su espíritu qué reciben también, qué creen, ayúdenme a orar por esto. En fin, que las decisiones que tomemos sea porque ya Dios nos dio una palabra, que nuestras acciones estén basadas en lo que Dios habló y no busquemos
un versículo para validar lo que ya hicimos. Entonces, no sé si me están entendiendo esa parte, pero les voy a contar algo que me pasó hace poco para poder aclararlo un poquito mejor. Bueno, hace poco estuve en una encrucijada. Yo podía tomar una decisión responsablemente incrédula para los ojos de la fe. Viéndolo desde el punto de vista de la fe, yo podía tomar una decisión responsable, pero incrédula a los ojos de la fe, o podía tomar una decisión irresponsablemente para lo natural, irresponsablemente creyente para los ojos naturales. Lo voy a repetir. Podía tomar una decisión responsablemente incrédula. O sea, desde los ojos de la fe me podían decir, estás siendo responsable, pero no estás teniendo fe en lo que el Señor te dijo. Y para los ojos naturales podían decirme, qué irresponsabilidad. O sea, por la fe tú vas a hacer eso. Entonces yo estaba en esa encrucijada. Yo tenía bases bíblicas, habían versículos que me podían ayudar a validar mis acciones responsables. Yo podía ser responsable y en la Biblia me decía, sí, estás siendo responsable, estás obedeciendo a las autoridades, bueno, todo eso, en fin. Pero en mi espíritu yo no tenía paz de ser responsable en lo natural, ¿no? Yo no tenía paz de hacer eso, que no era malo, era algo bueno, yo iba a hacer algo bueno, pero no tenía paz. Entonces fui al lugar secreto, abrí mi corazón delante del Señor, la verdad en lo íntimo, le pregunté al Señor, porque no tenía ese testimonio de su espíritu a mi espíritu para tomar la decisión. Y su respuesta a mi espíritu muy fuerte fue, Abraham me creyó a mí por encima de lo natural. Entonces decidí tomar la decisión que parecía en lo natural irresponsable por causa de la fe, pero me lancé a creerle al Señor, me lancé a creerle al Señor. A los ojos naturales podía estar siendo irresponsable, pero a los ojos de la fe yo estaba creyéndole al Señor. Y para gloria de Dios vi cómo el Señor cumplió esa palabra. Entonces, en conclusión, nosotros no necesitamos conocer solamente la palabra de Dios, sino que esta palabra esté viva en nosotros. Así que yo te invito a que en este momento le digas, Señor, así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así anhelo yo tu voz. Que ya no sea de oídas que yo te oiga, sino que mis ojos te vean, que mis ojos espirituales, físicos te vean, que podamos apartar el tiempo y que podamos determinarnos, escoger, escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos hablado tu palabra a la ligera, si hemos dicho que tú nos has dicho algo, pero eso no ha salido de tu boca y de tu corazón. Perdónanos si hemos sido malos testimonios para las personas que estamos a nuestro alrededor. Perdónanos por usar mal tu palabra, Señor, y que podamos tener en el proceso tu palabra revelada a nosotros para recibir la victoria. Que tu palabra, Señor, sea la luz que alumbre nuestro camino y que esa luz también pueda ser reflejada a los que tenemos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén.